están mis amigos? Muy buenas, pero muy buenas. Los saludo con total aprecio. Este es el primer podcast que les presento y al que he titulado La libertad de expresión y el debate público, un análisis jurisprudencial. Quiero comenzar pues con este asunto que es de mucha actualidad. El debate público en las redes sociales desafortunadamente ha caído en lo ruin, en lo bajo. Lo que nos encontramos diariamente son insultos, agresiones, amenazas de todo tipo y una intolerancia atroz frente a la diversidad de opinión. Entonces pretendo con este audio pues convertirlo en un instrumento valioso desde lo jurídico especialmente para aquellos que ejercen oposición política, quienes hacen denuncia pública, quienes hacen denuncia ciudadana, quienes hacen control a la gestión pública, y también pues para nuestra sociedad, para que crezcamos culturalmente en el respeto al debate público, al debate político. Comprender que pues no los tiene por qué disgustar, no los tiene por qué molestar. Entonces, en este orden de ideas, desde lo jurídico pues voy a hacer un recorrido jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto a la libertad de expresión en las redes sociales. Y pues mi punto de partida, en principio, pues es la sentencia de tutela 155 del 2019, en la que fundamentalmente pues establece el deber, ojo a esto, sobre todo para los funcionarios públicos, el deber de los funcionarios públicos de soportar las críticas y el debate público. Porque pues no sé si es por desconocimiento, pero nos encontramos muchas veces con los funcionarios que recurren a todo tipo de amenazas e intimidaciones porque alguien los cuestiona, porque alguien los critica, porque alguien emite un juicio. Entonces recurren a las denuncias por injuria y calumnia, que en la mayoría de los casos son declaradas improcedentes, así como las tutelas en materia del derecho a la honra, al buen nombre, la intimidad. Así pues que esta sentencia de tutela se enmarca de unos hechos, y específicamente el del señor Sigifredo Fonseca, quien es subgerente del Hospital Universitario de Santander. Pues él interpone la acción de tutela en contra de Joana Castro y considera que son vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y la intimidad, porque esta señora compartió en su red social de Facebook una foto de él, así como la de otros funcionarios, ¿no?, con el nombre de él, en donde titulaba así: el cartel de la corrupción en el Hospital Universitario de Santander, por la dignidad renuncien ya, corruptos. Entonces el accionante sostiene en su solicitud, ¿no?, que pues él nunca ha sido sancionado, ni condenado, ni investigado, ni acusado por la comisión de ningún delito. Entonces el problema jurídico para la Corte se concentra en establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de un servidor público cuando un particular comparte en redes sociales una publicación en la que se insinúa la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, hechos que también fueron denunciados pues obviamente a las autoridades competentes, pues que son de conocimiento público. Es conveniente, y así lo hace, hacer una delimitación conceptual, y la Corte lo hace en esta sentencia, como es
pues definir cada uno de los componentes de los derechos al buen nombre, a la honra y la intimidad. Y es que el artículo 15 de nuestra Carta Política establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y por ahí. Entonces la Corte dice que, en principio, en primer lugar, ¿qué es el derecho al buen nombre? Lo que dice la jurisprudencia es que es aquel asociado a la idea de la reputación, buena fama u opinión que de una persona tienen los miembros de la sociedad en la esfera pública. Cuando existe una afrenta al prestigio público. Asimismo, la sentencia de tutela 949 del 2011 dice que pues, el derecho al buen nombre tiene un carácter personalísimo, eminentemente subjetivo, siendo la reputación o fama la buena imagen. Entonces este derecho al buen nombre pues, protege a las personas frente a esas informaciones o expresiones ofensivas, injuriosas, falsas o tendenciosas, las cuales distorsionan el concepto público que se tiene del individuo. Ahora bien, ¿qué se entiende por derecho a la honra? Pues de acuerdo al artículo 21 de nuestra Carta Política, ha sido asociado en la jurisprudencia constitucional a la valoración de comportamientos en el ámbito privado. Entonces la honra hace referencia a la estimación o deferencia con la que en razón a la dignidad humana cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la comunidad y el valor intrínseco de la persona, la dignidad de la persona. Y asimismo pues la sentencia de tutela 322 del 96 pues habla de la estimación sobre sí mismo, que también es eminentemente subjetivo. Ahora, entremos al concepto de libertad de expresión. Y es que el artículo 20 de nuestra carta pues reconoce, todos lo saben muy bien, reconoce la garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento, opiniones, de informar y de ser informado. Entonces la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido de la libertad de expresión y que se compone de la siguiente manera. Primero, la libertad de expresión stricto sensu, que consiste en la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas sin limitación de fronteras. Segundo, la libertad de información, que consiste pues, en el acceso a la información, a la libertad de informar y de ser informado, pero pues que exige que esta información sea veraz e imparcial sobre hechos, ideas u opiniones y que, pues, que se puedan constatar, ¿no? Tercero, la libertad de prensa, que pues consiste en la libertad de fundar medios masivos de comunicación y sin injerencia de nadie. Cuarto, tenemos pues el derecho de rectificación. Quinto, la prohibición de censura o apología al odio u apología al delito. Entonces tenemos que nos vamos a centrar en la primera categoría dentro de este gran marco de la libertad de expresión, que es la libertad de expresión stricto sensu, y como ya les comenté, consiste en la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas sin limitación y en las que pues está el discurso político y el debate político. La libertad de expresión es el pilar fundamental, es un pilar del Estado social de derecho, es un principio fundamental donde se respeta la dignidad humana, valora la participación ciudadana de todos los sectores, el pluralismo político, la deliberación. Entonces, como les comentaba, esta libertad de expresión stricto sensu, la jurisprudencia ha distinguido 8 rangos, para que tomen nota, tomen apunte. 8 rangos del ámbito constitucional dentro de la libertad de expresión
stricto sensu. Primero, su titularidad es universal. Segundo, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la presunción de amparo de la libertad de expresión es derrotada. Tercero, hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros, los cuales inciden en la regulación del Estado. Cuarto, se protegen expresiones del lenguaje convencional o conductas simbólicas. Quinto, la utilización de cualquier medio, sea internet. Sexto, se protegen tanto las expresiones socialmente aceptadas como las ofensivas, chocantes, excéntricas, escandalosas. Séptimo, este ejercicio conlleva deberes y responsabilidades. Y finalmente, octavo, se imponen obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares. Entonces estos 8 rangos que pues acabo de mencionarles pues nos van diseñando prácticamente el tema que nos converge en este audio, y es el discurso o el debate público en las redes sociales y cómo está protegido. Pero pues también me parece importante, y así lo hace la Corte, en distinguir la diferencia, pues qué diferencia hay entre la libertad de expresión y la libertad de información, y así lo ha deslindado. Entonces la libertad de expresión se concibe como la posibilidad de comunicar ideas, pensamientos y opiniones. Es mucho más amplio y los límites son reducidos. Mientras, o por su parte, la libertad de información se refiere únicamente a la capacidad de difundir noticias o enterar a los demás sobre un suceso. Y pues la libertad de información sí exige uno de los principios pues, de veracidad, de imparcialidad. Ya en otro audio pues nos ocuparemos de eso, cuáles son los límites a la libertad de información, en donde pues prevalece la descripción de la noticia, ¿no? Ahora, el tema de la libertad de expresión es lo que nos importa en este tema. O sea, pues nos importa aquí en este pequeño estudio. Es que la sentencia de tutela 015 del 2015, el magistrado ponente Luis Ernesto Vargas, nos dice que dentro de la libertad de expresión está precisamente la libertad de opinión. ¿Y qué es la libertad de opinión? Tiene por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión subjetiva del emisor, valoraciones, sentimientos, apreciaciones personales sobre hechos y sucesos. Pero pues en la práctica es difícil deslindar entre libertad de expresión y libertad de información. Ahora, esa libertad de expresión no es absoluta. Ya lo ha decantado infinidad de veces la Corte Constitucional. Dicha primacía, si lo dice la sentencia de tutela 391 del 2007, el magistrado ponente Manuel José Cepeda. Esa libertad de expresión no es absoluta. Dicha primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere más fuerza o peso. Asimismo, la sentencia de tutela 110 del 2015 precisa: en consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de la libertad de expresión esté autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando derechos como el buen nombre y la honra. Entonces no se pueden hacer insinuaciones sobre lo personal ajenas a la realidad, pues precisamente para provocar un escándalo público. Dentro de la libertad de opinión están los discursos sobre asuntos
de interés público y sobre funcionarios o personajes públicos. Son discursos protegidos en el ámbito de la libertad de expresión. Y aquí es donde me voy a detener y es el punto álgido de este audio. Y es que el discurso político o el discurso sobre personajes públicos están más protegidos que cualquier otra cosa. Ya la sentencia esa sentencia 155 pues ha considerado que pues tienen que esa libertad de expresión ejercerse responsablemente, que no se pueden irrespetar otros derechos. Sí. Pero esos tipos de discursos que acabo de mencionar reciben una protección reforzada, como es el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público que le interesan a la comunidad y la opinión sobre funcionarios y personajes públicos. Esos temas de interés público no son solo aquellos los de contenido electoral, sino también todas aquellas expresiones relevantes para el desarrollo de la opinión pública y críticas del Estado o críticas para el Estado o al gobierno. Entonces, para la Corte es fundamental el discurso político, porque permite hacer un control sobre las actuaciones del Estado. Así lo reseña la sentencia C650 del 2003. La libertad de expresión permite que las personas protesten de forma pacífica frente a las actuaciones arbitrarias, inconvenientes y abusivas del Estado. Una sociedad democrática respetuosa del principio de la libertad de expresión permite a los ciudadanos que se expresen y poner sobre aviso al resto de la comunidad acerca de aquellas actuaciones estatales que sean reprochables o inaceptables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta la importancia del discurso político o el debate público y lo dice de esta manera: el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o debate sobre cuestiones de interés público. Pero son asuntos eminentemente de interés público, no son asuntos privados, no son asuntos de la vida personal de nadie. Entonces aquí empezamos a tener un poco de claridad de qué se entiende por debate público, y así lo examina la Corte Constitucional. Y es que esta también ha dicho que el contenido de una información obedece a un verdadero y legítimo interés general de conformidad con la trascendencia y el impacto social. Y yo siempre he insistido en las redes sociales en que los asuntos de la vida personal pues no hacen parte del debate público, porque a nadie le importa si los funcionarios públicos tienen cirugías, cuáles son sus preferencias sexuales, si en la noche se trasviste, si le gusta el vino y no le gusta el ron. Eso no hace parte del debate público. Entonces se exige, cuando el funcionario judicial se encuentra con una tutela del derecho al buen nombre, a la honra, a la dignidad, o se encuentra con una denuncia por injuria y calumnia, se exige que si es sobre un funcionario público, un personaje de relevancia social, se exige ese interés público en lo que haya escrito o en lo que haya expresado, y que ese interés público sea real, serio y además actual. No es de recibo una finalidad meramente difamatoria o tendenciosa. Entonces sí es cierto, se protege el discurso político en redes sociales, pero lo que no se protege es que yo haga uso o mención de asuntos que no le interesan a la gente. Como repito, la vida privada, la intimidad familiar, la intimidad personal. Entonces la protección al discurso y el debate público lo establece también la sentencia de tutela 312 del 2015 de esta manera: a quienes por razón de sus cargos, actividades
y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Así pues que creo que nos queda suficientemente claro y los funcionarios públicos tienen que entender y comprender que las denuncias que hagan las personas sobre sus funciones no tienen por qué molestarnos, tenemos que aceptarlas porque hace parte del debate público y está protegido. Luego no tenemos por qué recurrir, por más que sean ofensivas, a llegar a las intimidaciones por demandas o tutelas en ese orden, porque como repito, el discurso político está protegido dentro de la libertad de expresión. Es el discurso público, no lo privado, no lo personal. Entonces no toda información o opinión relacionada con un funcionario tiene relevancia, repito, o interés público, sino solo aquellas referidas primero a funciones que esta persona ejecuta. Y estas son las condiciones que los funcionarios judiciales deben valorar al momento de recibir una tutela, una denuncia. ¿Cuáles son esos asuntos de interés público? Pues primero, como repito, funciones que esta persona ejecuta. Segundo, el cumplimiento de un deber legal como ciudadano. Tercero, aspectos de la vida privada relevante para evaluar la confianza depositada para evaluar lo público o su desempeño en la función pública. En este punto tercero podría citar un ejemplo cuando se menciona en redes sociales que un funcionario judicial no ha pagado una deuda, que le debe las empanadas a doña Marta. Yo puedo decir que esa conducta, pues imagínate, si ese funcionario no fue y pagó las deudas, ¿qué podemos esperar de un alcalde, un concejal o un diputado en el ejercicio de sus funciones? Aquí sí tiene algo que es un asunto de la vida privada, tiene una conexidad con la función pública. Cuarto, a la competencia y las capacidades requeridas para ejercer sus funciones. Así lo establece la sentencia de tutela 312 del 2015. Y dice la sentencia, que pues la que estamos estudiando, la 155, que cuestiones relativas a la vida privada de una persona que nada tienen que ver con la función pública no están amparadas por el principio de protección constitucional reforzada que se le otorga a los funcionarios. Entonces esta tutela pues deniega las pretensiones del accionante y es que ya había un antecedente con la sentencia 277 también de tutela del 2018 del alcalde de Girardot, donde la Corte también ampara la libertad de expresión, y es que el alcalde interpuso una tutela porque pues él consideraba, pues lo tildaban de corrupto en redes sociales, y la Corte le dijo: no señor, hace parte del debate público, el discurso político, y usted tiene que someterse al escrutinio público. Y entonces en ese orden de ideas la tutela deniega las pretensiones del funcionario del subgerente del Hospital Universitario de Santander, diciéndole que aquí no hay una lesión al buen nombre y la honra, que se hizo en ejercicio de un debate político y que tiene que respetarse. Lo que no es admisible, repito, es atentar contra la intimidad familiar o revelar asuntos de la vida personal que nada tienen que ver con el ejercicio de sus funciones. Entonces, de esta manera quiero invitarlos a todos a que pues hagamos un debate público, como siempre lo he dicho, de altura, y siempre concentrados en que si vamos a denunciar lo público, sea respecto de lo público y no asuntos de la vida personal, porque en su defecto tendría que tutelarse y podría proceder una denuncia, o podían prosperar las acciones o la denuncia por injuria y calumnia cuando hace alusión a asuntos que no hacen parte del discurso político o asuntos de interés público. Finalmente también quiero pues darle las gracias. Espero que este audio pues de una manera breve pues haya hecho un repaso jurisprudencial y que lo podamos tomar
tanto para los funcionarios públicos, aprender a respetar ese debate público, ese discurso político en redes sociales, que una persona tome una foto y le diga corrupto, siempre y cuando se enmarque dentro del interés público, el ejercicio de sus funciones, que eso no es atentatorio al buen nombre y a la honra y que no están llamadas a prosperar. Y de otro lado, a quienes hacen control político, a que lo hagan de una manera respetuosa, atendiendo a la dignidad del ser humano, a no inmiscuirse en asuntos que no le interesan a la sociedad, como las siliconas, como qué hacen con el dinero o sus preferencias o sus gustos, eso no le interesa. Entonces, hacer un debate de altura. De esta manera, estos 30 minutos, me despido, les deseo a todos mil gracias y bendiciones para todos.